Y en el programa del día de hoy tenemos un programa especial donde nos preguntamos cuál debe ser la casa del Vinotinto. Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. El Precio del Deporte, producido por Laurel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports, el programa para los verdaderos hinchas del deporte, los verdaderos fanáticos. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho al Deporte, y es un verdadero honor y privilegio estar compartiendo con ustedes el día de hoy para hablar de lo que más nos gusta, las transferencias, el mercadeo deportivo, la gerencia deportiva en general. Porque nuestra idea no es solo darte nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Por eso tenemos el día de hoy con nosotros, acompañándonos en nuestros estudios, a la dama del Derecho al Deporte, Elena Mundaray. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También tenemos con nosotros al pivote del mercadeo del deporte, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. También nos acompaña desde Uruguay el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Hola, un placer estar con ustedes. Y por supuesto nos acompañan ustedes. El día de hoy solo tenemos un único tema a debatir y es ¿cuál debe ser la casa de la Selección Nacional de Fútbol? ¿Cuál debe ser la casa de la Vinotinto? Y para eso el día de hoy vamos a estar tratando de hacer un perfil de qué es lo que necesita la selección nacional para poder después ver cuáles pudieran ser sus casas. Sin más ni más, y entrando directamente en este tema, le pregunto a mis compañeros, y voy a empezar por Brandon desde Uruguay. Para ti, Brandon, ¿cuál es el principal requisito que debe tener la casa de la selección nacional, la casa de la Vinotinto? El más importante de todos, el que sin ese no pudiéramos disputar un partido allí. Yo creo que son muchas cosas, pero si me pones a elegir la cosa más importante, yo diría que tiene que ser una plaza donde la afición sea futbolera. Yo creo que la fanaticada importa mucho en este tipo de partidos, en los de selección, y yo creo que la casa de la Vinotinto debería ser una casa que se haga respetar y donde la afición se meta de lleno y eso influya en el partido e intimida a los rivales. Yo lo vi por el lado contrario, yo me puse a analizar, me puse a pensar, hice una reflexión sobre este asunto, ¿no? Que siempre es debate en las redes sociales, en medios de comunicación, y yo dije, creo que el primer punto y el que debería atacar más la Federación Venezolana de Fútbol en este caso es el elemento deportivo. ¿En qué estadio puede favorecer más a la selección de Venezuela, dadas las condiciones climáticas, dado el estado de la cancha, para que el rival también sufra un desgaste y que Venezuela pueda sacar y aprovechar la mayor cantidad de oportunidades? Esto no lo hago yo, esto lo hace, por ejemplo, Bolivia jugando en el Alto, esto lo hace Colombia jugando en Barranquilla. Es simplemente aprovechar la naturaleza y aprovechar ciertas condiciones para sacar ventaja deportiva. Ecuador jugando en Quito también. Sí, allí coincido también con Andrés y con Antonio, que menciona ahora Quito. Me gusta el punto como lo ve Brandon. Obviamente no es un punto que tiene que estar tampoco alejado de la realidad para evaluar una situación como esta, ¿no? Pero sí, coincido más con Andrés. Y además no solamente las condiciones, ¿no? Del propio estadio como tal, físicas, que se encuentre en un buen estado, porque si no, no vale la pena jugar fútbol en un estadio que no tenga las condiciones. Entiendo que además la Federación Venezolana de Fútbol ha remodelado desde el año pasado unos estadios, pues está por ejemplo el de Barquisimeto, así que nada, yo creo que me voy más hacia el lado de Andrés, pero obviamente teniendo en cuenta que se encuentra en buen estado físico el estadio. Yo estoy muy de acuerdo con Elena. Yo creo que lo más importante es el estadio para empezar. Que la casa de la Vinotinto, que para mí es una ciudad, tiene que ser una ciudad, no estamos hablando solo del estadio, pero esa ciudad tiene que tener un estadio con una gran capacidad para personas, para que puedan asistir los futboleros, para que podamos evaluar las condiciones atmosféricas de estados del campo, para que podamos ver todo. Para mí es un estadio con gran capacidad. Pero yo creo que todas las que hemos mencionado son importantes, por eso era interesante debatirlo. Creo de que la afición futbolera es importante, porque si no va nadie al estadio,
de verdad que no se está ayudando a la selección nacional. Pero en el momento que estamos, la gente está yendo a los estadios. Por otro lado, las condiciones climáticas, por supuesto que hay que tomarlas en cuenta y que sean favorables para los nuestros. Claro que sí. Por eso muchas veces aquí en Venezuela se ha llevado el partido a Maracaibo o a Puerto Ordaz, que tienen calores muy, muy, muy fuertes y humedades muy altas. Y por otro lado, por supuesto que la infraestructura física tiene que estar en buen estado. Si no tienes un buen campo, no tienes unas buenas instalaciones, ¿cómo puedes jugar la selección nacional? Yo a eso le sumo que para mí la más importante de todas es la capacidad del estadio. Y a partir de ahí podemos seguir avanzando. Pero digamos que estas 4 son importantes. Entonces tenemos estas 4 características para hacer el perfil, que es lo que normalmente uno debería hacer cuando está eligiendo algo, es elaborar un perfil de lo que quiere, no pensar lo que le gustaría. Empezar por pensar lo que le gustaría es un error. No, hay que tener las características directamente de qué es lo que uno quiere para después empezar a ver qué encaja en lo que uno quiere. Entonces eso es lo que estamos más o menos haciendo. Habiendo dicho ya estas 4 características, las cuales son muy importantes, sigo otra vez con Brandon. Cuéntame tú, ¿qué otras características debe tener la casa de la Vinotinto? Que como digo, no es un estadio únicamente, es una ciudad donde se deben principalmente disputar los partidos. En este sentido, ¿cuál otras características consideras tú, Brandon, de las que no hemos mencionado que debe tener este sitio? Sí, muchachos, creo que también hay que tener en cuenta, y es algo al menos importante para mí, que es la logística y todo lo que gira en torno a ese estadio. Es decir, que ese estadio cuente con las comodidades y facilidades para el fanático. Yo recuerdo haber ido a partidos de eliminatoria en Cachamay y salir a las 10 de la noche y a la salida del estadio durar al menos unos 30 o 40 minutos caminando porque no hay transporte. Yo no sé si esa situación sigue en Maturín, pero creo que ese tipo de cosas también suman y son necesarias para el estadio de una selección. Si bien comparto con la idea de que el estadio debe tener una gran capacidad, me pasa eso, que no lo pongo como el punto principal, porque por más grande que sea el estadio, eso no te asegura que como el aura, la mística que se sienta dentro del entorno sea como ambiente de selección. No sé si me explico. Para las personas que han estado en un partido de la selección, capaz lo pueden diferenciar si han tenido la oportunidad de estar en distintos estadios, pero yo creo que eso, que si mezclas un buen ambiente en donde la fanaticada está metida de lleno y además le ofreces las facilidades y las comodidades, yo creo que eso suma muchísimo para todos, no solamente para los resultados deportivos, porque también lo podemos ver así, que cuál debería ser el estadio de la selección para que todo funcione, ¿no? Teniendo en cuenta que es debería ser el estadio más importante y se deberían ofrecer las condiciones óptimas. O qué es lo que queremos, cuál es el estadio para que la Vinotinto gane más. Allí esa es otra cuestión, pero yo creo que el estadio de la selección debe mezclar eso, lo mejor en todos los sentidos y tener todas las condiciones cubiertas. Así que yo creo que también un tema de logística, de condiciones de la infraestructura, de movilidad, accesibilidad, que capaz sea cómodo para llegar para las personas que no sean de esa ciudad, un montón de cosas que yo creo que son importantes. Yo me voy a quedar con lo que dijo Antonio sobre más que una sede, es una ciudad. Y una ciudad recibe todo un evento súper importante para un país entero. Un partido de la selección de Venezuela es un partido de interés nacional. Personas de todas partes quieren acudir a este tipo de eventos. ¿Qué debe tener una ciudad? Pues debe tener un sistema, al menos, de aeropuertos que funcione, un sistema de hotelería que pueda tener capacidad para albergar a gente del interior del país, para gente del exterior y además a las 2 delegaciones. Debe tener, Venezuela, lo sabemos que vivimos en condiciones especiales y los servicios básicos son un problema en ciertas regiones del país. Entonces, ¿qué debemos aspirar? A las ciudades donde haya mayor calidad de servicios básicos también, de servicios de transporte, de servicios de combustible, de muchísimos factores y que además también las sedes puedan tener sedes deportivas, ambas selecciones que vienen a jugar, tanto la venezolana como la otra. Entonces es un conjunto muy completo de cosas, es una ciudad completa. Esto yo lo veo como una sede de un mundial, esto es toda una ciudad, esto no es un estadio nada más muy bonito o con un aforo determinado. Sí, me gusta como lo pone Andrés, de hecho, creo que te copiaste de todo lo que yo tenía acá, viste mi chuleta, porque tenía anotado aeropuerto, que preferiblemente sea internacional, evidentemente, hotelería, servicios y transporte.
porque como dices, no solamente es la sede física donde se juega el partido, no, hay todo un conjunto de situaciones que tenemos que tomar en cuenta. Las personas que se van a movilizar, la cantidad de personas que se van a movilizar y las condiciones además que le tienes que prestar primero a tu gente, ¿no? A tu selección, que lleguen cómodos, que lleguen a un buen aeropuerto, que lleguen y se encuentren con los servicios, que lleguen y cuenten con un buen hotel y además obviamente eso prestarle a la fanaticada que probablemente se mueva de muchas partes del país y también para recibir a las selecciones de otros países que, bueno, entiendo que siempre va a haber problemitas allí o obstáculos, mejor dicho, para, sabes, que el juego se juega desde antes, pero sin duda las comodidades tienen que estar puestas para recibir a las personas. Así que eso tiene que ser muy tomado en cuenta y como dice Andrés, estoy totalmente de acuerdo. No se trata de una sede, sino de una ciudad y que esa ciudad tenga todas las comodidades básicas para poder recibir de buena manera a nuestra selección. Yo le agregaría solo una cosa porque ustedes ya hicieron toda una serie de requisitos muy completos y hay dos cuestiones. Con respecto a la logística de lo que habló Brandon, me parece interesante decir que no deberíamos escoger una sede por la logística, sino que la logística debería estar siempre en la sede elegida. Entiendo el problema de Brandon porque yo lo he sufrido montones de veces. Lo sufrí en Puerto Ordaz, lo sufrí en San Cristóbal, lo sufrí en Mérida, así que sé cómo es todas las casas en la selección y es un problema. Creo que Brandon lo habla más por el tema del transporte y el transporte que a veces no hay buen transporte público en esta ciudad por la deficiencia de servicios públicos de la que hemos hablado. Pero bueno, cuando viene un partido de la selección debe acomodarse este transporte de forma tal de que pueda llegar a todas las personas y a la cantidad de asistentes que está en el estadio, ¿no? Entonces hay que mejorarlo, sin duda alguna. Y el otro tema que es importantísimo para mí, pero importantísimo, y nuevamente es otro tema que no depende de la ciudad, sino que depende de la logística, es el tema televisivo. Es decir, tiene que ser esto colocado en una ciudad con todas las comodidades para la televisión, para la cobertura del evento, para la cobertura mediática del periodismo, tiene que tenerlo todo. No podemos obviamente hacer un evento donde los periodistas no pueden ir, donde no hay internet, donde de repente las comunicaciones no son buenas, donde de repente no se puede levantar una señal televisiva. Y muchos dirán, eso es obvio. Sí, a veces no es tan obvio. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hemos conversado, viene la pregunta más complicada de todas. Ya saben, ¿cuáles son las características que hemos conversado? Hago un resumen de las características. Teniendo en cuenta que debe ser una ciudad que debe tener un estadio de una gran capacidad de espectadores. Es una ciudad que además tiene que tener una buena logística el partido, que tiene que tener unas condiciones climáticas favorables para Venezuela, que tiene que ser futbolera y que tiene que estar el estadio con buenas instalaciones. Además le sumamos a esto que debe tener buena hotelería, que debe tener buen transporte para llegar y para acceder y para salir de allí. Además de esto, buenas vías de comunicación, como ya veníamos diciendo, buena transmisión televisiva. La pregunta es para ustedes, tanto los que nos ven como también para mis compañeros. Comenzamos con Brandon. ¿Qué ciudades propones tú? Haría un top 3 y es porque creo que estoy de acuerdo que el estadio o la elección del estadio se debe adaptar según el rival que corresponda. Si me pones a elegir a mí, yo creo que no debería haber una sede fija, una sede única. Contamos con el beneficio de que tenemos varias plazas que son muy buenas, pero yo creo que sin duda Pueblo Nuevo en Táchira es una plaza súper fuerte. La vez que estuve allí sí sentí una diferencia en cómo se sentía el partido. Por más que no tiene el aforo máximo del país, el estadio más grande lo tiene Maturín. Yo creo que ese no podría estar por fuera en ningún momento. Creo que también se podrían rescatar sedes como la de Maracaibo, el Pachencho Romero, y también el de Puerto Ordaz, porque son estadios donde a la selección le ha ido bien, donde se ve que la fanaticada espera que juegue la selección, apoya, si bien la Vinotinto es un fenómeno nacional y seguramente va a llenar el estadio en la ciudad que sea, pero creo que esas tres plazas, tanto la de San Cristóbal como la de Maracaibo y la de Puerto Ordaz, no deben tener un partido, no deben estar mucho tiempo sin un partido de la Vinotinto. Yo insisto que hay que sacar ventaja deportiva. A ver, la selección de Venezuela no es top 5 en el continente, la selección de Venezuela nunca ha ido a un mundial. Es complicado y para nosotros yo siento que la ventaja deportiva debe prevalecer por encima de las demás, entonces voy a escoger
3 sedes que creo que pueden, a través de su clima y de su humedad, ser más hostil para los equipos rivales que, por ejemplo, San Cristóbal. San Cristóbal, el ambiente es espectacular, en la región de Táchira se vive mucho el fútbol, pero tú traes a Argentina o a Brasil y eso no les mete nada de miedo, no hay empuje contra el rival. Sí puede promover un poquito más a la selección, pero no creo que la hinchada sea ese elemento número 12, ese jugador número 12 muy importante para países tan grandes como Argentina y Brasil, por ejemplo. Entonces yo me quedo con Barquisimeto. Quisiera saber qué plaza tan interesante puede ser. Me gustaría verla ahí porque es un clima cálido, es un clima un poco desagradable para los que no están acostumbrados a jugarlo, entonces les puede pesar a otro tipo de selecciones. Me gustaría que vuelva a Puerto Ordaz, a Cachamay, porque además estas son 2 ciudades que tienen aeropuertos grandes, que tienen sistemas de hotelería interesantes, que tienen que mejorar la logística, porque sí, la logística es ha sido muy deficiente en donde se hicieron cosas en estos estadios. Y en otro podría ser una vuelta a Puerto La Cruz, ¿por qué no? Descarto Caracas porque el estadio lamentablemente no cumple con el aforo que a mí me gustaría que sea de 35.000 personas en adelante. Entonces, por más que sea la ciudad más completa para albergar, no tenemos una capacidad digna para hacer un buen espectáculo. Fíjate, Andrés, hablando de capacidad, el Olímpico de la UCB tiene una capacidad de 24.264 personas. El estadio en el Alto que está utilizando la selección de Bolivia tiene una capacidad de 22.000 personas. Menos que la de la UCB, que obviamente es uno de los estadios que tiene menos capacidad en toda Venezuela. Y en las últimas fechas de Bolivia han metido 17.500 espectadores con un llenazo. Entiendo que hay unas restricciones de entradas y el 17.500 es la cifra más o menos oficial que pude conseguir. Así que la capacidad no es un punto tan importante para mí, porque tenemos este caso de Bolivia que le está funcionando esta sede en el Alto. Y fíjate la capacidad, menos de 20.000 personas, que oye, con respecto al de la UCB, por ejemplo, por así decirlo, que es el que menos tiene capacidad, le lleva también una diferencia considerable. Caracas obviamente va a ser siempre una ciudad bastante completa para recibir a una selección. Tenemos, creo que, todos los servicios que pueden requerir, tenemos cuestiones de logísticas que se pueden solventar más rápido, tenemos hotelería, tenemos aeropuertos súper cerca y estadios, que es lo más importante. Ahora, ¿es la mejor opción? No lo sé. Allí yo sí coincido con ustedes que tiene que tomarse en cuenta Puerto Ordaz, tiene que tomarse en cuenta Barquisimeto y además también el Monumental de Maturín no me disgusta porque entiendo que han sido remodelados. E incluso también el José Antonio Anzoátegui, que ahora pasa a ser Monumental, y está recién modelado, oye, me parece también una opción interesante porque para mí un punto más importante que la capacidad es el estado físico del estadio. Entonces creo que debería tomarse en cuenta los que han sido remodelados en los últimos años porque obviamente es lo más importante, por lo menos desde el punto de vista que yo lo estoy viendo. Así que me quedo, oye, con José Antonio Anzoátegui, con Barquisimeto y vamos a darle un asterisco allí a Puerto Ordaz. Ya que ustedes dijeron eso, yo les vengo a hablar mal de todas las sedes porque creo que es interesante ver los contras de las sedes también, ¿no? Entonces, yo creo que Anzoátegui, que es una de las que más me gusta a mí, va a estar en mi top. Tiene una capacidad hotelera baja y esto es importante tenerlo en cuenta y por ahí no le ayuda. Mérida, que es otra sede que a mí me gusta mucho, tiene el gran problema de los vuelos directos. No hay vuelos directos a Mérida, es decir, que llegar a Mérida es complicado. Barquisimeto tiene un poco de todo, tiene un poco de la ciudad, ha tenido llenazos importantes en partidos de la Vinotinto Sub-17, Sub-20, femenina, etcétera, etcétera. Y entiendo yo que refaccionaron el estadio que nunca lo habían terminado. Pudiera ser interesante analizar Barquisimeto. Sin embargo, el estadio de Cabudare tiene vías complicadas para acceder. Nos ha tocado caminar por ese estadio. Maturín también tiene un poco de todo, pero yo siento que le falta capacidad hotelera como tal. Por eso muchos de los paquetes que ofrecen son ida y vuelta, teniendo en cuenta lo difícil que es la situación. Además, casualmente queda muy lejos de varias partes futboleras del país, ¿no? Pueblo Nuevo, creo que es un gran estadio, es otro de los que me gusta a mí, tiene baja capacidad hotelera y ese es otro gran problema. Además, la logística no suele ser buena para el espectador, para la seguridad pareciera que sí, pero para el espectador no. Puerto Ordaz queda lejos de todo, de todos lados, ¿ok? Y en Maracaibo, bueno, el estadio lo están refaccionando, hace muchísimo calor. Yo creo que Maracaibo lo tiene todo por encima. Creo que es una ciudad bastante parecida a lo que puede ofrecer Caracas, excepto en lo que tiene que ver con servicios básicos, ¿no?
que falla, al igual que muchas otras ciudades del país. Y luego tenemos Barinas, que también está bastante lejos, se hace difícil llegar a Barinas, la capacidad hotelera es baja, pero bueno, recordando un poco cuál es un poco la sede donde ha jugado la selección. Mi top. Yo estoy de acuerdo mucho con Brandon de que no te puedes casar con una sede, entonces tienes que tener para algunos partidos un público futbolero, para otros partidos tienes que tener el clima, y para otros partidos tienes que tener algo donde puedan arropar a nuestra selección y puedan darle mucho cariño a nuestra selección. En base a esos 3 criterios, yo seleccioné como número 1 por su afición futbolera a Pueblo Nuevo y a la ciudad de San Cristóbal, porque creo que cuando necesitamos la fuerza del público, deberíamos utilizar Pueblo Nuevo. Creo que, como dice Andrés, para partidos como Brasil, Argentina, Uruguay, incluso Colombia, no creo que va a servir, pero para los demás partidos va a ser muy interesante. Anzoátegui, por el tema climático, la cercanía con la ciudad capital y toda la región central, la humedad que hay allí, todos estos aspectos me hacen parecer que es una gran segunda sede. Y finalmente, para cuando no venimos bien, siento que la ciudad de Mérida pudiera arropar a nuestra selección y darle la protección y cariño que a veces necesita para podernos levantar. Esas serían mis 3 sedes, pero les dejo una pregunta final a todos mis compañeros. ¿Y el Monumental de Caracas? En tema de aforo estaría increíble. Yo creo que cuando vives en la capital siempre tienes esa sensación de ver a las otras selecciones y decir, wow, ¿cómo es posible que Venezuela, siendo un país con tanta población y tanta población en su capital, no haya tenido un estadio digno para la selección? Y eso evidentemente es una desventaja. Ahora está el Estadio Monumental, que si bien fue construido para la práctica del béisbol, actualmente se modifican mucho los estadios y se condicionan para la práctica del fútbol. Yo creo que sería interesante, pero para ciertos partidos, como venimos conversando, porque yo me sigo quedando con el tema de la fanaticada. Yo, estando en Caracas, un partido de eliminatorias lo he sentido como que si fuese un partido amistoso, y yo creo que no se siente ese ambiente de selección que uno está acostumbrado. Entonces yo creo que el Estadio Monumental podría ser interesante para un partido de exhibición o para un partido de eliminatorias en el que capaz lo que se necesite es que se sienta la mayor cantidad de presencia. Sería interesante también para que la selección juegue en la capital por un tema de viajes, de comodidades. Eso estaría buenísimo, pero yo creo que lo mejor no sería adaptar un estadio de béisbol a uno de fútbol, sino que se le construya un estadio de fútbol a la selección de fútbol de Venezuela. Yo lo veo muy complicado que Conmebol nos acepte este tipo de estadios, ¿no? Primero que hay que hacer un trabajo muy importante. Segundo, primero hay que ver la factibilidad, si se puede hacer el Monumental. Segundo, la permisología de Conmebol. Y tercero, qué tanto éxito puede tener para también el tema de la televisión. Entendiendo esta serie de factores es complicado. A mí me gusta que Caracas tuviese un estadio, me gustaría que Caracas tuviese un estadio, porque en Caracas viven personas de todo el país. Caracas no es de los caraqueños, Caracas es de los venezolanos, y aquí viven andinos, viven orientales y se pueden acercar más, y además que es como que está en toda la región central del país. No tenemos estadio, no creo que haya nada que hacer por ahora aquí en Caracas. El Monumental no lo veo, sinceramente. Tomo muy en cuenta lo que ha mencionado Brando, me parecen puntos súper válidos, y para eso, en vez de estar modificando o viendo permisologías de un estadio de béisbol, está el Olímpico, que obviamente siempre va a ser una buena plaza para mí. Creo que la ciudad capital no tiene que ser abandonada, ¿no? en la toma de decisiones para ver cuál le conviene más a la selección. Me parecen los puntos también, Brandon, que menciona, no sé, un partido amistoso, hemos tenido oportunidad acá, exhibiciones, creo que puede funcionar, pero de eso a lo que tenemos en el Monumental, no, preferiría quedarme con el Olímpico. Y con esto listo, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué piensan? ¿Piensan en San Cristóbal? ¿Piensan en Caracas? ¿Piensan en Maturín? ¿Piensan en Puerto Ordaz? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Con esto listo, señores, nos despedimos por el día de hoy con este programa especial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por toda la receptividad que le han dado a nuestros programas. Y si les gustó el programa, por favor, denle like, comentan y compartan. También, si les gusta mucho, suscríbanse y denle la campanita para tener más notificaciones.
para ustedes estuvo trabajando la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. También estuvo trabajando con ustedes Andrés Moró, el pivote del mercadeo deportivo, el señor Moró. Gracias y nos vemos muy pronto. Y también estuvo trabajando con ustedes Brandon Bouquet, el mago del diseño y la identidad en el deporte. Nos vemos hasta la próxima. Y este es su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchísimas gracias. Chao, chao. El precio del deporte. Producido por Laurel.